Bueno, pues buenos días de nuevo y, como no, buenos días a los hermanos y personas que se conectan a través de sus casas telemáticamente y siempre dando un saludo especial a todos aquellos que también muchos domingos y a lo largo de todos los años que nos han precedido antes de esta difícil y terrible pandemia, pues un abrazo de todo corazón. Sois muy amados, los padres, las madres, las personas que tanto tiempo os habéis congregado con nosotros. Y por supuesto a todos, aun aquellos que no sé quiénes son, pues que Dios os bendiga. Estamos, como digo, terminando, concluyendo, tratando de llegar al último detalle del contexto en el capítulo 2, de entre el 1 y el 16, que ha sido objeto de nuestro estudio a lo largo de algunos sermones en los últimos domingos, bastantes domingos. Hemos podido estudiar exhaustivamente la segunda ofrenda que nos menciona el libro de Levítico, la ofrenda de flor de harina, y hemos podido contemplarla en lo que ella representa, significa y tipifica. Hemos visto que esa flor de harina tipifica a Cristo en su humanidad. Hemos podido ver todos los ingredientes, pasando por el aceite, tanto en el lado de concepción como en el lado de unción, símbolo del Espíritu Santo, ese amasamiento, si recordamos, el incienso, ese objeto, ese olor agradable de Cristo constantemente en todos los hechos y acciones de su vida. Es muy importante que este concepto en la vida de los creyentes debe de ser algo, como digo, vital, principal, que nuestra vida siempre trate de ser un olor agradable en la iglesia y principalmente ante Dios. Por supuesto, nuestra dirección es Dios, pero es imposible que una persona que está bien dirigida a Dios no sea un olor agradable en la vida de sus hermanos. Hemos podido ver la sal como ese elemento pactal, fundamental, en el sentido de la propia gracia, pero también, evidentemente, esa gracia que a veces también interviene y profundiza y actúa en las necesidades más profundas de nuestro corazón. La palabra, por supuesto, con ese doble filo, ¿verdad? Nosotros no escogemos una espada de un filo, queremos los dos filos. Aquella espada que divide los tuétanos, las coyunturas y también, evidentemente, el espíritu, el alma, y discierne los pensamientos más ocultos de nuestros corazones, porque ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas, todos estamos desnudos, ¿sí? Después hemos visto los ingredientes que estaban prohibidos, la miel, la levadura, cada uno en su propio significado. Y hemos podido concluir en el último sermón acerca de la importancia en cuanto a lo que en los últimos sermones, es posible a veces no me miréis así, se me puede quedar alguna cosita por el camino, soy persona, hay alguno que me está mirando a ver si se olvida de algo, mirad Matías, Entonces hemos podido ver las diferentes cocciones, ¿verdad? Donde hemos podido ver los sufrimientos de Cristo, tanto en el sentido de justicia, simpatía y por anticipación. Y en esos sufrimientos por anticipación nos hemos, asentado en la propia experiencia en cuanto a nosotros, ¿verdad? En cuanto a aquello que tienen que ver los sufrimientos de Cristo con las glorias venideras en nuestra identificación con Cristo. Y ahí dijimos, ¿os acordáis? Una vez que somos hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, sí, evidentemente, juntamente con Él también padecemos. Y si juntamente con Él padecemos, juntamente con Él también seremos glorificados. Ese fue el final de nuestro último sermón. Y dejando ya los ingredientes, pues hoy vamos a hablar de aquellos que participan de esta ofrenda. Y vamos a verlo en una manera, yo creo que muy interesante, muy relevante, que nos tiene que decir mucho a nosotros como cristianos en la iglesia. A veces nos gustaría incluir a todo el mundo en los mensajes
y a veces tenemos que ser entendidos. No es el mismo mensaje, no todo el mundo, aunque escucha el mismo mensaje, puede responder. Hay ciertos mensajes que una persona, si no es creyente, no puede responder a ellos. No puede participar de lo que el mensaje está enseñando porque primeramente no tiene esa nueva naturaleza. Entonces, aunque a veces de nuestro corazón nos gusta decir la palabra todos, pero el todos en la Biblia depende lo que estemos diciendo, tiene significado o no. Entonces, cuando estamos hablando de la vida dentro de la iglesia, estamos hablando a los que viven dentro de la iglesia. Y aquellos que no están en la iglesia tienen que entender que primeramente tienen que venir a vivir dentro de la iglesia. Y para venir a vivir dentro de la iglesia tienen que pasar por unos pasos principales y fundamentales de arrepentimiento. De un arrepentimiento de reconocimiento de su pecado que, como hemos dicho también en otras ocasiones, les destituye delante de Dios. Y por lo tanto, mientras esto no sea arreglado, todo lo que tú puedas entender de la vida en la iglesia no es más que una idea intelectual para nada vital, o sea, no tiene que ver con tu naturaleza, porque a fin de cuentas tu naturaleza es la que define tu experiencia. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos la naturaleza de Dios, que Pedro nos enseña, somos participantes de la naturaleza divina, entonces nosotros podemos entender que sí que podemos añadir a cada experiencia frutos, desarrollo de la vida de Dios dentro de nosotros. Podemos añadir a la fe conocimiento, al conocimiento dominio propio, afecto fraternal, fe, todo lo que nosotros podamos ver, pero partiendo de la nueva naturaleza. Sin esta nueva naturaleza, todo adorno que tú te quieras poner es como adornar un cochino. Y en el momento que te quitemos los lazos, el cochino va a donde tiene que ir, porque su naturaleza no ha cambiado. Sí. Entonces, este es un asunto que, aunque a veces parece ofensivo, discriminador, en realidad es bíblico. Y nos tiene que ayudar a entender que no todos ante un mensaje estamos igual. Unos pueden entender un mensaje si ese mensaje ya trata del desarrollo de la nueva naturaleza y otros no pueden entender absolutamente nada hasta que exista esta nueva naturaleza. O sea, entienden intelectualmente, pero evidentemente espiritualmente no hay entendimiento ni hay experiencia. Entonces la naturaleza determina la experiencia. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, aunque hay momentos en los que en el sermón pues podemos evangelizar, podemos ministrar a aquellos que están sin Cristo, en una manera clara, lo que ahora aquí estamos hablando tiene que ver con creyentes en la iglesia. Bien, entonces dice el versículo 10, por ejemplo, lo podemos venir desde el 8, dice, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su propio memorial, de esto hemos estado hablando también, y lo hará arder sobre el altar ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y ahora dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Bueno, como hemos dicho, en el sacrificio de holocausto, y esto respalda y afirma el comentario que acabo de hacer hace unos instantes, no estamos viendo a Aarón y a sus hijos como pecadores convictos. Estamos viendo a Aarón y a sus hijos como adoradores. O sea, un hombre en una vieja naturaleza no puede adorar. Y por lo tanto, en ese sacrificio de holocausto que, como hemos dicho, la víctima es quemada entera y está mostrando a Cristo en una total acción agradable al Padre, entendiendo que nosotros en la cruz vemos el conjunto de todas las ofrendas,
Pero en este momento, aquellos que están llevando a cabo ese sacrificio son un tipo de creyentes que están adorando a Dios en la iglesia. No son personas que están siendo convencidos bajo su pecado. Hay que entender esta diferencia. Cuando nosotros vamos a la ofrenda por la culpa o a la ofrenda por expiación, ahí ya estamos tratando con los pecados del pueblo. Ya estamos tratando con el pecado del sacerdote. Pero en el holocausto lo que estamos viendo es la iglesia adorando a la luz de la imagen, de la revelación, de la presencia, de la claridad de lo que Cristo llevó a cabo por nosotros en la cruz y lo agradable que fue al Dios Padre el sacrificio de su Hijo. Y fue agradable por lo que el Hijo era en sí mismo. El Hijo en la cruz, muriendo sacrificado para Dios, fue un olor perfecto y agradable como lo fue durante la vida. Ahora, nosotros entendemos que para poder comprender, como digo, son muchísimos los detalles. Aún terminando estos propios versículos nos encontramos con una ofrenda de primicias, pero está dentro de lo que aquí se nos quiere enseñar. Esas primicias son granos que no han sido molidos, sencillamente son granos que están en su estado original y que tenían también un gran valor. Pero todo esto nos lleva al pensamiento, a la propia idea correcta de las cosas. Pero para que Aarón y sus hijos, que en el Antiguo Testamento, cuando leemos Aarón y su casa, estamos viendo un tipo de la iglesia en un sentido negativo. Y ahora explico lo que significa negativo. Negativo no significa malo. Negativo no significa que haya algo incorrecto. Negativo es que todavía no está revelado claramente. Tenemos que llegar al Nuevo Testamento para poder ver la iglesia, pero eso no significa que la iglesia, en un sentido simbólico, no la tengamos presente en el Antiguo Testamento. La palabra congregación, cajal, el mismo Salmo 22 dice, anunciaré a mis hermanos en medio, a tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Y esa palabra es la que posteriormente se usa como iglesia. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que entender que Aarón y su casa son un tipo de la iglesia. Ahora, cuando estamos hablando en este versículo, no estamos hablando de la totalidad de Aarón y de su casa. Estamos hablando de Aarón y sus hijos, varones. Esto es importante. Y cuando estamos tratando de presentar lo que ahora mismo vamos a tratar de decir, aquí ahora tenemos que entender que hay grados de servicio en la iglesia. Todos tenemos y todos partimos de un punto exactamente igual. Somos nacidos de Dios por la gracia divina. Respondemos por gracia a través de la fe para ser justificados y tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es verdad y no diríamos la verdad si realmente comprendiéramos que todos los creyentes sirven en la misma manera a Dios en la iglesia. No es verdad. Primero, hay diferencias significativas en cuanto a ministerio. De esto hablaremos. Y no es un asunto que hace al hombre mejor. Todos delante de Dios somos iguales. Es la gracia de Dios la que nos capacita y habilita para lo que tenga para cada uno de nosotros. Pero también es verdad que no todas las personas tienen la misma diligencia en la iglesia. Y por lo tanto, uniendo estos dos conceptos, entonces podemos comprender la importancia de lo que aquí estamos aprendiendo juntos y enseñando. Veremos detalles de lo que es ministerio. Veremos comprensión de lo que es ministerio. Veremos el objeto del ministerio. Entonces lo que podemos ver es que en algunas maneras había ofrendas que totalmente eran quemadas y que Aarón y sus hijos no comían nada de ellas. Y había otras ofrendas que realmente antes de quemarlas se apartaba, como es este el caso, para que ellos comieran. Y esas ofrendas se califican como santísima y santa.
o sencillamente solo como ofrenda. O sea, ¿qué quiere decir? La ofrenda santísima es aquella que era quemada y era comida en el mismo interior del tabernáculo por Aarón y por sus hijos. Y la ofrenda santa era la que era comida por la familia sacerdotal, incluyendo las hijas muchas veces, y la ofrenda muchas veces en definitiva también era comida por el oferente, o sea, aquel que llevaba a cabo la ofrenda. Es un gran lío, ¿eh? Pero en realidad, cuando lo vemos con claridad, está hablándonos en una manera muy, muy clara. Aarón y sus hijos representaban el sumo sacerdocio. O sea, los únicos con permiso de Dios para operar dentro del lugar santo, los únicos con el permiso de Dios para poder mediar por el pecado del pueblo. Los levitas, de donde viene Aarón, que en definitiva es padre de Aarón, ¿sí? O sea, Aarón viene de ahí, tenían únicamente funciones que no tenían que ver con los asuntos principales de los cuales estamos hablando. Todos servían a Dios, amén. Todos trabajaban en el tabernáculo, amén. Pero había diferentes grados de servicio. Y Dios fue el que determinó estas cosas. Entonces, ¿quién llama a las personas? Dios. ¿Quién determina el trabajo de las personas? Dios, por supuesto. Entonces vamos a dar un saltito al libro de Malaquías. Tenemos un texto tremendamente interesante para lo que tiene que ver con lo que aquí están comiendo los sacerdotes. Estamos en el último libro del Antiguo Testamento. Estamos aproximadamente entre unos 450 a 400 años antes de Cristo. Es un momento tremendamente importante en la comunicación profética de Dios. Y a la vez es un momento bastante importante en cuanto a lo que el pueblo es y representa en lo que nosotros podemos aprender como iglesia. Estamos hablando acerca del privilegio, como digo, de no solamente adorar a Dios, no como pecadores convictos, sino además de adorar a Dios, estamos hablando del privilegio de participar, de alimentarnos de la persona de Cristo, ¿sí? Nosotros cuando estamos viendo este sacrificio nos ha quedado muy claro que todavía Él no tipifica en sí mismo la muerte en la cruz. Pero nosotros sabemos que cuando ya llegamos a las páginas del Nuevo Testamento, entonces nosotros tenemos que unir todos esos significados para ir a un solo significado y poder ver la vida de Cristo en un desarrollo desde su humanización hasta su vida y su ministerio, hasta su muerte en la cruz, su resurrección y su glorificación. Entonces, en este sentido nosotros ya tenemos un todo. Y ese todo tiene que ser la realidad de nuestra propia experiencia. Jesús dijo a los judíos en el capítulo 6 de Juan, en el verso 35, yo soy el pan de vida. Y claramente se distinguió del maná dado por Moisés, pero claramente se identificó con el maná, hablando de que el maná es un tipo de su persona. Por lo tanto, el propio Jesucristo enseñó la importancia de comer de su carne. Eso traería una vida para siempre, eso traería un permanecer en Él, eso traería un vivir por Él, entre otras bendiciones que Juan 6, a partir del verso 51, nos enseña. Por lo tanto, aquí tenemos un elemento de los sacerdotes alimentándose de la humanidad de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, de lo que Jesucristo llegó a ser y, por supuesto, cumplimentándolo con su muerte y resurrección en la cruz. Pero comer a Jesucristo no es una cosa, como digo, sencilla.
no es cualquier cosa. Es gracia de Dios, lo cual la gracia representa y significa lo que representa ese favor que Dios nos habilita y nos capacita para poder hacer aquellas cosas que Él pide de nosotros. ¿Sí? Nunca un pecador podría arrepentirse sin la energía de Dios. Si Dios no le diera la energía para arrepentirse, si Dios no le diera la energía para creer, por lo tanto el Espíritu Santo está presente en la conversión de un pecador. Pero tampoco creas que la vida del creyente cambian las cosas en cuanto a de dónde proviene tu energía. Entonces esta energía sigue proveniendo de Dios, sigue capacitándote para poder comer de Jesucristo. Lo cual nos indica que no es sencillamente un participar de cualquier manera, es algo santísimo. Tiene un carácter profundo. Realmente tiene y marca la diferencia entre lo que un hombre y otro vive. La idea, la propuesta, el ofrecimiento es el mismo para todos aquí. Para los que están sin Cristo, la salvación. Para los que estamos en Cristo, tener comunión con Dios, participando del alimento que representa Jesucristo para nosotros. Nosotros sabemos perfectamente que todo el tabernáculo nos enseña a Jesús. Nosotros sabemos que de la puerta, de esa puerta donde está el altar del holocausto, solamente podía entrar el sacerdocio santo, Aarón y sus hijos. Ahí tenemos en la imagen original ese altar del holocausto que representa la cruz posterior donde Cristo muere. Él es la puerta. El altar del holocausto estaba en la misma puerta donde empezaba el tabernáculo. Y hablo del tabernáculo de Moisés. Porque posteriormente hubo cambios. El siguiente punto que encontramos es el altar de bronce. Eso ya es aquel que ha pasado por la cruz. Nadie que no entra por la puerta puede entrar en comunión con Cristo para ser santificado por Cristo. Esa es ya la experiencia donde en el altar de bronce Aarón y sus hijos se lavaban y se preparaban para ministrar en el lugar santo y santísimo. Cuando nosotros pasamos el altar de bronce que representa a Cristo en su sacerdocio, cuando vemos a Cristo lavando los pies de los discípulos, Él está haciendo un tipo del altar de bronce. La cruz es el altar del holocausto y Cristo tipifica el altar de bronce donde nosotros somos lavados y santificados diariamente. Amén. Cuando nosotros entramos al lugar santo, ahí hay 3 muebles importantes: el altar del incienso, el candelabro de 7 brazos y evidentemente la mesa de los panes de la proposición. Los 3 nos hablan de Cristo. Cristo como el pan está ahí en el lugar santo. Ese pan que se cambiaba cada sábado y ese pan que los sacerdotes comían cuando se ponía el pan nuevo. El altar del incienso nos tipifica a Cristo en su intercesión sacerdotal, siendo nuestro sumo sacerdote a favor de Dios. Y el candelabro tipifica a Cristo como la luz del mundo. Él es la luz. Y dentro tenemos, en el lugar santísimo, adentro del velo, de la cortina, el segundo velo, el propiciatorio, el arca del pacto, donde vemos a Cristo en su deidad y en su divinidad, donde podemos ver el mismo trono de Dios guardado por los querubines y donde la sangre de Cristo y donde Cristo es nuestra propiciación. Y ahí entraba únicamente el sumo sacerdote una vez al año. Lo que los judíos llaman la fiesta de Yom Kippur, que celebra la fiesta de la expiación. Fiesta que se cumplirá escatológicamente en la segunda venida de Jesucristo, cuando el pueblo judío se arrepienta y acepte al Mesías como su Salvador.
es una fiesta de carácter escatológico. Pero nosotros hoy la podemos ver en la cruz y ya en los beneficios de la iglesia. Amén. Entonces estamos viendo que todo nos habla de Jesús, que todo nos habla de nuestra relación con Jesús. Y podemos ver que esos sacerdotes que estaban en esos lugares tan precisos, que Dios decía con total claridad, nadie que no tenga permiso toque ni un solo vaso que yo he dirigido para ciertas personas, porque de seguro morirá. Jugar con las cosas santas en una manera carnal es muerte segura. Entonces ahí entramos en una relación de gracia, pero eso no significa que no sea una relación profunda, responsable, que no tenga sus riesgos, que realmente no nos enseñe cómo debe de ser nuestra condición. Dios no te aceptó de cualquier manera. Dios te aceptó de cualquier manera, pero tuviste que venir a Él a través de la sangre del Hijo Jesucristo. Esa invitación maravillosa, ven tal como estás, es el corazón del Evangelio. En la condición que tú estás, ven a Jesús. Cristo te va a aceptar y te va a perdonar. Pero el Padre te ha aceptado a través de Cristo, no en tu vieja condición. No te olvides, hay que entender el Evangelio, por favor. Amén. Esa condición tiene que ser cambiada para poder entrar al lugar santísimo y poder tener comunión con el Padre. Y la comunión con el Padre es a través del Hijo y por el mismo Espíritu, como Pablo enseña en todas sus epístolas. Entonces, cuando estamos hablando de comer de Jesús, cuando estamos hablando de alimentarnos de Jesús, entonces estamos hablando de que para hacer esto necesitamos potencia espiritual, energía espiritual, y no todas las personas están viviendo en esta energía espiritual. Hay mucha negligencia en la iglesia, hay mucha negligencia en el cuerpo de Cristo, hay mucha negligencia en el cristianismo, hay mucha indiferencia y hay un cristianismo muy fácil donde todos en una manera igualitaria nos identificamos, pero eso no es la Biblia. La Biblia quiere de nosotros lo mejor porque Dios nos ha dado a Cristo. Y lo que el Padre recibe en la ofrenda es la harina perfecta y pura. Lo que el Padre recibe en la ofrenda es el animal perfecto, sin mancha, sin nada que se le parezca. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo que el Padre recibe es al Hijo en todo lo que el Hijo es. Nada del Hijo es cuestionable. En ti todo es cuestionable como en mí. Pero cuando vamos a través de Cristo Jesús, el humanismo desaparece. Y el humanismo es un peligro en la predicación, porque lo que ofrecemos es gracia barata. Cuidado, hermanos. Cuidado. El Evangelio siempre golpeó los corazones. La verdad de Dios siempre fue al precio de tomar una cruz. Ningún discípulo puede seguir a Jesús en sus propios caminos. Hay que cambiar nuestro camino para andar en su camino. Y la verdad siempre trajo lágrimas, siempre trajo realidades, conversiones, historias tremendamente milagrosas. Pero no me creo la mezcla. Y cuando huelo un poquito de mezcla, me desanimo bastante. Mucho me desanimo. Porque yo soy susceptible de traer ingredientes a la verdad que no son aceptados por la palabra de Dios. Y Dios me guarde y Dios me cuide y Dios te guarde y Dios te cuide de no meter impurezas a algo tan puro y tan santo. Cuando tú comes de Cristo, estás comiendo de lo más santísimo que puedes comer. Es la santidad misma de Dios la que tú estás digeriendo, la que tú estás experimentando, la que tú estás viviendo. Y esto la Biblia lo llama santificación. Amén. Es por esto que hay personas con corazones sensibles. Y es por esto que hay personas totalmente indiferentes. Hermanos, sí, claro.
Y podemos sentarnos a participar de muchas cosas en la vida, pero de algunas, si no tenemos la actitud, no podemos. Tú no puedes abrir una puerta que solo Dios puede abrir, por mucho que quieras a la gente. Esto es humanismo. Y el humanismo gusta mucho, porque no ofende, porque nos hace a todos iguales. Sí. El otro día, y esto, por supuesto, muy lejos de la grandeza y de la verdad de quién es Cristo, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo algo que a mí me llamó la atención a estos grupos, y no estoy haciendo política desde el púlpito, sencillamente creo que hoy tenemos políticos que cada día están más degenerados aún en la propia praxis de la política. Entonces esta señora se dirigió a ellos hablando del rey emérito, del antiguo rey de España, y le dijo: el rey no es un ciudadano cualquiera. Y le dijo una verdad. ¿Por qué? Porque evidentemente su responsabilidad y su vergüenza es mucho mayor que la mía, porque él era el rey de España, ante España. Si podemos salvar, evidentemente, la analogía o el ejemplo. Ante España, su vergüenza es mayor que la mía. Ante Dios, tenemos la misma vergüenza, por supuesto. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la importancia, de la relevancia de lo que es comer a Jesús. Observa que, como veremos un poquito más adelante, no se habla de hijas. Y la Biblia no tiene un pensamiento machista, se habla de hijos, varones. Solo los varones comían en este sacrificio. ¿Por qué? Porque los varones representan fortaleza espiritual. Y esa fortaleza espiritual está representada por la propia energía espiritual por la cual ellos podían participar de Jesús. Entonces, ahora cuando llegamos aquí a Malaquías, estamos en un momento donde, a ver si Dios un día nos permite hacer un estudio de este profeta. Observa lo que dice el verso 7. Es el profeta de las preguntas, de las respuestas. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Aquí se afirma, no se pregunta. Observa que Malaquías es el único libro del Antiguo Testamento que contiene esta expresión: la mesa del Señor. Bien. Y ahora, nosotros teniendo la idea de Aarón y de sus hijos, de cómo ellos participaban de esta ofrenda, de lo que esta ofrenda representa, tipifica y significa, ¿de dónde la podrían comer? Evidentemente estaríamos hablando dentro de lo que sería el atrio interior, donde se degollaban los animales, donde se preparaban las ofrendas. Ellos comían esa ofrenda allí, porque, como hemos dicho, es una ofrenda de carácter santísimo. Pero cuando llegamos aquí a Malaquías, han pasado ya muchos siglos desde que Aarón vivió. Estamos en los últimos vestigios, en los últimos momentos de lo que el viejo pacto tenía para dar paso al nuevo pacto en la persona de Jesús, del cual, como se nos dijo esta mañana, Juan Bautista es el último profeta. Aunque no el último santo, tenemos un Simeón, tenemos una Ana, que son personas que pertenecen al Antiguo Testamento con una revelación preciosa de quién era Jesús cuando tenían un niño de 40 días en brazos. Juan Bautista fue el más grande de los profetas porque fue el precursor de Cristo, porque es el lugar que le tocó en la historia. Entonces, cuando llegamos a este momento, en este mismo libro se nos habla también de Juan Bautista y, por supuesto, del ángel del pacto, que es Jesús. Pero observa que para el tiempo de Malaquías habían transcurrido 80 años desde el regreso de los judíos de Babilonia a Jerusalén. Varias generaciones. Habían venido los primeros con Zorobabel, con el sumo sacerdote Josué. Ahí estaba Ageo.
Podemos ver la siguiente grupo en Esdras con la reconstrucción del templo y con la reconstrucción de la palabra, del propio significado de la ley por medio del sacerdote, del escriba. Esdras o Esdras. Y por supuesto los últimos 80 años después, Nehemías con la reconstrucción de los muros. ¿Tú no crees que hay suficiente testimonio de Dios, obra de Dios, para que realmente este pueblo tuviera una condición mejor incluso que todas las etapas del Antiguo Testamento? ¿Qué más tenían que saber? Tenían toda la historia atrás como nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos toda la historia atrás con todos los detalles. Ellos tenían la historia más inminente. Eran conscientes del gran juicio que Dios había llevado a cabo en Jerusalén, deportando a su pueblo a Babilonia. Eran conscientes del testimonio de muchos profetas. Pero sin embargo, observa cómo tratan la mesa del Señor. Peor que todos. No distinguen la mesa del Señor. Hay una frase, un refrán popular que a veces se nos dice cuando no calculamos bien dónde estamos, cuando nuestra forma de comportarnos con todos es indiscriminada, deliberada, cuando no vemos lo que tenemos delante. ¿Os acordáis de este refrán que dice, tú debes pensar que todo el monte es orégano? No es así. Es evidente que nosotros no podemos minimizar el comportamiento cristiano en ninguno de los aspectos de nuestra vida. Comer a Jesús, comer la carne de Jesús, es una metáfora que nos está hablando de nuestra comunión con Jesús. Tiene que ser evidente y vista en las cosas más sencillas y básicas de tu vida. Nuestra santidad no tiene que ser mayor cuando estamos en la iglesia. En la iglesia estamos todo el día espiritualmente. Y por lo tanto, mi sentarme en una mesa a compartir una comida con mi familia requiere de mí la misma actitud que cuando estoy hoy aquí predicando. Mis comportamientos donde nadie, como digo, me observa o incluso muchas veces no se tienen ni en cuenta la forma en la que nos relacionamos los cristianos. Parece que depende de lo que estemos haciendo, cambiamos nuestro idioma. Parece que tenemos varios idiomas, somos políglotas. ¿Sí? O sea, somos tremendamente intelectuales. A veces escucho hablar a personas mayores como adolescentes de 16 años. No han cambiado su lenguaje. Nuestra jerga callejera. Ese no es un lenguaje en la iglesia. La forma de dirigirnos a las personas como tíos y sobrinos, eso no es una manera de hablar de un cristiano. Los cristianos debemos de mejorar nuestra forma de responder. La educación santa y espiritual tiene que fluir a través de los poros de nuestra piel y por supuesto de las expresiones de nuestra boca. Si tú conmigo te guardas porque soy yo, pero en definitiva con otros eres de otra manera, somos hipócritas. Y no estamos mostrando que estamos comiendo bien de Jesucristo. O mínimo la comida no nos está haciendo tan bien como debería. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Cómo hablaba con los soldados romanos? En su jerga y en su lenguaje. Y cómo decía, no le conozco de nada. Maldito sea Jesús. No puede ser esto, ¿verdad que no? No podemos ser diferentes en la mesa de nuestros padres que cuando estamos con hermanos en la fe. La conducta, entendiendo la experiencia en el momento, tiene que ser siempre la misma, una conducta santa. O sea, lo que yo hago cuando tengo un teléfono en mis manos es lo mismo que si todos me estuvieran viendo. Las películas que a mí me gustan ver deben de ser las mismas si estuvieran todos o si estuviera yo solo.
las costumbres que tengo, mis comportamientos ante un partido de fútbol o ante una situación en la que dos equipos, haya quien quiera que gane un equipo o otro equipo, tiene que ser la misma. En todo lo que hago, tengo que mostrar que estoy comiendo a Jesús. Esto es lo que nos enseña esta ofrenda. Cuando yo no estoy teniendo un equilibrio, entonces vengo a la mesa del Señor de cualquier manera. Y es triste, ¿verdad? Porque si yo estoy predicando aquí sin haberme preparado delante de Dios, estoy corriendo un riesgo muy alto. Si mi vida no ha estado delante del Señor, poniendo mi vida en orden con Dios y estoy aquí exponiendo la palabra, estoy corriendo un riesgo muy alto. Y si salgo de aquí de pie es porque Dios es bueno. Tenemos que calcular nuestra vida. Tenemos que comprender nuestra vida. Malaquías les está diciendo a estos hombres que habían llegado a ser, es una generación indiferente por completo. Es posiblemente la generación judía más parecida a la iglesia de hoy. Indiferente, desganada, era un pueblo desganado, no importaban ciertos valores, todo se estaba admitiendo, todo se aceptaba y todo se comía, no se veía la fuente. No se veía el animal que se traía, no se veía el pan que se servía, no se veía la conducta que se exhibía y se mostraba. Tú como yo, si eres cristiano, y aún aquellos que no tenéis a Cristo en vuestro corazón, sabes distinguir las maneras de las personas. Y una de las cosas que más confunden es ver en las personas maneras diferentes de comportarse, dependiendo de con quién estén. Esto hace un daño al Evangelio. Terrible. Por eso, cuando Aarón y sus hijos comían, entendían que era santísimo. Qué bueno, ¿verdad? Cuando estamos delante de Dios, aunque tengas 20 años, aunque tengas 40, aunque tengas 50, si estamos desarrollando energía espiritual, si estamos viviendo vidas santificadas, evidentemente vamos a encontrarnos y a entendernos. El problema es cuando esto no es así. Y ahí se producen las diferencias, y ahí se producen las discordias, y ahí se producen las disensiones, las tensiones, sencillamente porque yo no estoy calculando mi conducta. Y choco igual con alguien que no está viendo normal mi comportamiento. Pero como estoy acostumbrado a vivir muchas veces con personas que no me dicen nada y que lo ven normal, entonces, pues todos al mismo saco, ¿verdad? Pues todos tropezamos alguna vez, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Bueno, una retahíla de historias que no tienen sentido, que son puramente humanas, interpretaciones humanas de la Biblia. Yo debo de esforzarme por vosotros. Por vosotros, por mis hermanos y hermanas. Y debo de predicar el Evangelio a los perdidos. Este es todo el esfuerzo que puedo hacer por los que están perdidos. Amarles con el amor de Cristo y predicarles el Evangelio. Pero en cuanto a mis hermanas, yo tengo otros deberes de respeto. Claro, igualmente con los que están perdidos, pero no tengo comunión espiritual con ellos. Esto es lo que hace la diferencia. ¿Entendemos? Yo cuando me encuentro en un momento de comunión contigo, tengo que respetarte. Y si tú no me respetas, entonces no tenemos comunión espiritual. Podemos tener 20.000 conversaciones, pero no comunión espiritual. Pero la comunión espiritual nos hace bien.
porque es lo que la fidelidad de Dios, como dice Pablo a los Corintios, fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y ese fue el comienzo de todo el discurso de las divisiones. Todos los problemas empiezan cuando yo no tengo respeto por ti. Me gusta esto. Me gusta reflexionar sobre esto. Creo que es una urgencia en la vida de todos nosotros. Creo que estamos entrando en un mundo terrible, en el mundo ya estamos, en lo que está viniendo sobre el mundo. Creo que necesitamos una energía muy, muy profunda para poder confrontar lo que está viniendo. Pero como digo, si no estás venciendo tus vicios, difícilmente podrás comer dignamente en la mesa del Señor. ¿Cuáles son tus vicios? Bueno, a veces los diabéticos me pueden comprender, ¿verdad? Para quien puede comer de todo cuando quiera y como quiera, no es ningún problema el ver un dulce. Lo come si quiere, algunos no lo comen por asuntos de slim, de estar delgaditos y guapos, la figura que hoy tanto se lleva. Pero un diabético no lo come por esto, lo come porque es prohibido para él. Porque le hace mucho daño a su salud. Porque le sube el azúcar y cada vez que sube el azúcar la sangre se espesa. Y cada vez que sube el azúcar los ojos están en juego de poder quedar ciegos, los riñones están en juego de poder ser reventados. Entonces él sabe por qué no come el dulce. Y muchas veces sufre por no comer ese dulce. Y cuando se pasa la raya y hace lo que no tiene que hacer, el cuerpo lo paga. Pero todos los que le están viendo están diciendo, ¿qué haces? Eres diabético. ¿Qué haces comiendo eso? ¿Estáis conmigo? Está el hermano permisivo que le dice, hombre, pobrecito, si nunca puede comer dulce. Ese es el hermano permisivo. Está el hermano legalista al cual le dice, chico, ¿no te das cuenta que te puede dar, que te puedes quedar ciego? Realmente puedes sufrir los ojos, puedes un derrame de retina, se puede el nervio óptico y le da una retahíla de datos médicos. Están también, por supuesto, los que no dicen nada pero lo juzgan. Esto es todo lo que vivimos cada día. Pero de nosotros depende la actitud que Dios espera de nosotros. La mejor siempre. Estemos en los asuntos más sencillos de la vida. Recuerda que hoy te has levantado. Has podido elegir un desayuno. Has podido elegir entre cereales, entre un bollo, has podido hacerte unas tostadas con mantequilla, has podido tomar un café sabroso y rico. Piensa que millones de personas en el mundo hoy no pueden hacer esto. Piensa que muchos cristianos no pueden hacer esto. Piensa que las cosas más fundamentales y sencillas tienen que sacar la excelencia de ti. Y eso es indicativo que tú, en los momentos complicados, vas a ser un santo. Cuida tus maneras, hermano, porque ellas hablan de ti. Cuidemos nuestras maneras, porque ellas hablan de nosotros. Hay un refrán que dice que de lo que se come se cría. Si tú comes a Cristo, manifestarás a Cristo. Y si comes a Cristo, dependiendo en qué situaciones, muchas cosas no serán en esta manera. Observa el verso 12. Vuelve a hablarnos de la mesa del Señor, ya solamente para daros los dos versículos en comparación con lo que estamos enseñando. Acaban de ser exhortados por el profeta.
hay animales ciegos. Esto no es malo. Animales cojos, enfermos, esto no es malo. Perdón, no, en el 7, pero bueno, también sirve. Entonces, estamos hablando de ese altar de pan inmundo. Esto no era lo que comían Aarón y sus hijos. La mesa del Señor es una mesa santísima. Amén. Vamos a Números, al capítulo 18 del libro de los Números. Y aquí tenemos unos detalles, ya para ir cerrando nuestro sermón, también muy importantes, muy significativos. He usado el texto de Malaquías porque es el único lugar donde, como digo, aparece ese término, la mesa del Señor. Entonces ahora vamos a ver algo muy, muy fundamental también en la propia comunión, en lo que estamos hablando acerca de alimentarnos de Cristo. Dice el verso 6, todo el capítulo es bastante interesante, yo te pediría que ahora un poco siguieras conmigo lo que vamos a leer y después si quieres tomes tiempo para ver que estamos hablando de las diferencias organizativas y por supuesto constitutivas de Dios en el servicio de los sacerdotes, tanto en la amplitud general de Leví y por supuesto en lo que es relativo a Aarón y a sus hijos, donde tenemos el comienzo y a partir de ahí todo lo que tiene que ver con el sumo sacerdocio. Hasta Cristo, que no vino de Leví, vino de Judá, pero que es el cumplimiento del sumo sacerdocio. Dice, ¿por qué aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión? ¡Qué respeto tan glorioso! Observa que aquí todavía estamos en esa diferencia de la cual estamos hablando, ¿vale? Estamos hablando de el sacerdocio general en la descendencia de Leví y en lo que posteriormente se denominan levitas. ¿Qué son para Dios los levitas y qué tienen que ser para Aarón y para sus hijos? Un don de Jehová. ¿Qué dice Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 7? ¿Qué son los apóstoles? ¿Qué son los profetas? ¿Qué son los evangelistas? ¿Qué son los pastores y los maestros? Son la medida de la gracia del don de Cristo dada a cada uno para la edificación de la iglesia. Los ministerios son regalos, y aquí la palabra es regalo del Señor para nosotros. Observa que cuando nosotros concebimos, comprendemos, valoramos, pensamos, que un creyente que sirve en la iglesia es un regalo de Dios para mí. ¿Tú has visto esto en esta manera? ¿O te has quedado en el lado, digamos, en el lado responsable del deber, del respeto, del rigor, de lo que a veces representa, o sencillamente lo has llevado a tu corazón con ese calor, con esa gracia, con esa alegría con la que Dios está hablando a Aarón y a sus hijos? No eran personas que andaban por el medio estorbando. Cada uno de ellos, ante los ojos de Dios, era un don de Jehová para los otros. Qué bueno, ¿verdad? Aun cuando su trabajo es inferior en responsabilidad al de Aarón y sus hijos. Pero son un regalo de Jehová. A ellos
O sea, Dios está hablando directamente con Aarón y le está comunicando claramente lo que para él tiene que ser y, por supuesto, lo que para el pueblo tiene que ser. Yo no puedo pedir un respeto que no doy. Yo primeramente tengo que comprender el respeto en la comunión, en la mesa del Señor, en la iglesia, en las relaciones personales, interpersonales, a todos los niveles espirituales. Pero Dios me está diciendo a mí primeramente, esos hermanos son regalos de Dios a la iglesia. Tú los ves como tal, me dice el Señor. Entonces, en este sentido yo ya aprendo y evidentemente mi actitud va a cambiar, ¿no? Porque cuando es Dios quien me comunica quién es alguien, cuando es Dios quien me aclara algunas cosas, ya no dependo de mi estado de ánimo como el grupo de Malaquías. Ya claramente tengo una actitud que va a ser la consecuencia de la comprensión de lo que Dios me ha comunicado en mi propia comunión con Él. O sea, estoy proyectando y manifestando mi vida y lo que como diariamente en Cristo Jesús. Ahora dice, mas tú y tus hijos. Ahora, aquí tenemos, y me gustaría que las hermanas pudieran no molestarse, porque en ningún momento estoy haciendo acepción, discriminando, por favor. La Biblia no es machista, Dios no es machista, pero Dios ve a la mujer como un vaso frágil en el Nuevo Testamento, y eso ya nos dice mucho. Cuando los esposos toman a una mujer, deben de entender que Dios le está confiando un vaso frágil, una coheredera de la gracia divina. Por lo tanto, no tenemos ningún problema para comprender lo que es el hombre y la mujer en sus justos papeles respectivos en la iglesia. Si yo hoy predicara lo que Cristo y la Biblia piensa en el Parlamento o en la sociedad donde estamos, vuelvo a decir, me calificarían de homófobo. Pero yo respeto a la mujer y entiendo mi vida, mi ministerio, sin mi esposa, no hubiera sido absolutamente nada. El día que ella me falte, entonces faltará una gran parte de lo que yo puedo expresar y ser en la iglesia. Y Dios seguro me dará gracia para vivir como ha dado a otros, si ella se va con el Señor antes que yo, o al revés, pues entonces ella tendrá que recibir esta gracia. Pero ahora estoy hablando de mi propio trabajo en la iglesia. Por lo tanto, mi mayor respeto para las hermanas en la fe, casadas y solteras. No estoy diciendo, por favor, que nadie piense que estoy diciendo lo que no estoy diciendo. Amén. Ahora tenemos que aceptar, y mira por favor, tenemos que ver en el capítulo 6, verso 18, verso 29, y vamos a ir andando así poquito a poquito para que veamos que lo que decimos es correcto. Retrasamos un momentín a Levítico, que es el libro donde estamos estudiando, y vemos en el verso 18, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, relativa a la ofrenda que aquí se nos está presentando. El concepto de hijos puede ser un poquito general, ¿verdad? Pero aquí el término varón ya no admite dudas. Estamos hablando de hombres. Si sigues un poquito más adelante, verso 29. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Y en el verso 6 del capítulo 7, del siguiente capítulo, todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa santísima.
Por lo tanto, aquí hay una significación importante. Solamente era Aarón y sus hijos varones. Por eso, como dijimos al principio, la casa de Aarón es más amplia que este grupo que aquí estamos hablando, aunque este grupo está presente en la iglesia. Y aprendemos, evidentemente. Hoy las leyes en la iglesia donde vivimos son un poquito diferentes, no tenemos todo este tipo, pero sí tenemos la significación espiritual. Entonces dice, guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, es la entrada, el altar del holocausto, y todo lo que viene después, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí sería su trabajo. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Para que podamos ver, estamos de nuevo en Números 18. Ay, hermanos, estamos de nuevo, hemos ido un momento a Levítico para dejar cerrado el asunto de hombres y ya estamos de nuevo en nuestro contexto. Perdón si no me he explicado bien y a la vez ánimo para ir terminando. ¿Sí? Entonces podemos ver la importancia de lo que aquí se nos está enseñando. No podía cualquiera entrar a ese tipo de comunión, como hoy cualquiera no puede tener esa comunión de la que estamos hablando si no tiene la naturaleza y si no tiene la condición dada por Dios. En esta manera nosotros tenemos que respetar el orden de Dios en la iglesia. Y el orden de Dios nos enseña que cada uno tenemos un trabajo que hacer y que cada uno somos en nosotros mismos un regalo de Dios a la iglesia, pero que a la vez cada regalo de Dios a la iglesia tiene que ser respetado en sus propias tareas. Y para estos creyentes o estos tipos de creyentes del pueblo de Dios había diferentes tareas. Para todos había una tarea, pero no había la misma tarea para todos. Y hoy en la iglesia es igual. Hay tareas que nos ocupan a todos y hay tareas que ocupan a algunos. Esto es importante. Entender esto nos da respeto. Amén. Nos da comprensión. Dice así, dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te ha dado por razón, otra verdad tremenda, por razón de la unción. Y ahora no voy a salirme de aquí porque espero en otro momento hablar un poquito de esto. Pero recuerda que el aceite de la unción era un aceite diferente, hecho y elaborado únicamente por Dios. Dios les había distinguido con su unción. Importante. Y esta unción les habilitaba para el trabajo que Dios estaba pidiendo de ellos. Y a tus hijos, por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación. Ahora nos va a hablar de todas las ofrendas que tenemos en los primeros capítulos de Levítico. Dice, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. O sea, todo lo que en cada ofrenda quedaba para ellos. Donde ellos comían en las diferentes ofrendas donde Dios les permitía participar. ¿Dónde las tenían que comer? Allí mismo. ¿Por qué? Porque eran santísimas. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Verso 11. Esto también será tuyo. La ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas. Esto tiene que ver con un tipo de ofrendas que se movían en estas dos direcciones. Observa que ahora Dios va a diferenciar esta ofrenda. Y en esta ofrenda entonces participan las hijas.
Esto es importante. Dice ahora, he dado a ti y a tus hijos y a tus, por estatuto perpetuo, todo limpio de tu casa, y con esto concluimos, comerá de ellas. Y ahora sí que aquí podemos dar una idea de derecho de gracia más generalizada, ¿verdad? Observa que Dios determinó la participación de esas ofrendas claramente seleccionadas, identificadas únicamente para Aarón y para sus hijos. Este otro tipo de ofrendas, que eran ofrendas dirigidas a Dios, eran ofrendas por medio del cual se adoraba a Dios, podían participar todos. La diferencia está en la propia vida espiritual de cada uno. Sus hijos representan creyentes que están viviendo en una vida, en un poder, en una clara relación con Dios, capaces de comprender las cosas santísimas. Y esto está pasando aquí en esta mañana. Hay personas que únicamente han podido comer de aquello a donde su naturaleza y su vida en Cristo le permite. No es Dios quien nos discrimina. Muchas veces somos nosotros que no entendemos la vida de Él. Yo quiero ser como los hijos de Aarón, que comen de aquello que es santísimo. No quiero estar muchas veces en la iglesia comiendo lo superficial, lo más sencillo, lo más fácil. Siempre, como digo, se me tiene que estar recordando las mismas cosas, los mismos preceptos, los mismos mandamientos, los mismos rudimentos. Así eran los hebreos. No podían ir adelante, no podían comer comida sólida. Los corintios exactamente igual. Los hijos de Aarón son hombres de Dios, mujeres de Dios que tienen una actividad interior suficiente para comer comida sólida y manifestar esa vida en la iglesia y en el mundo. Tú, hermano, tienes que decidir qué tipo de vida quieres vivir. Dios en su gracia alimenta a todos. Pero las hijas, lo que representan, son personas de una debilidad espiritual en relación con los hijos. Y esto pasa en la iglesia. Muchas personas no salen nunca de su debilidad. Muchas personas entran en procesos de vida terriblemente peligrosos porque no están comiendo correctamente del Señor. Porque quien come de Cristo, uno es con Él. Recuerda que Pablo enseñó a los corintios que cuando nosotros nos unimos a Cristo, un espíritu somos con Él. Cuando tú te unes con la carne, un espíritu eres con la carne. Quiero animarte, hermano, a que busques la potencia de Dios. Dios quiere llevarnos hacia adelante, pero de ti depende. No queda un lugar del tabernáculo donde tú no puedas entrar. Dios nos habilitó la entrada hasta el final a todos. Pero la vida que vivimos ahí es diferente. De unos a otros. Algunos muy débiles y otros buscando una vida intensa en el Señor. Creo que no he dicho ninguna barbaridad. Creo que no he discriminado a nadie. Pero si, por favor, y lo digo con todo el respeto, pensamos que todos estamos igual, nos equivocamos. Totalmente. A ti tiene que preocuparte tu persona para extraer lo mejor para la vida de otros. Eres un regalo a la iglesia. Compórtate como tal. Exígete.
exígete para Dios. Gástate para Dios. Vive para Dios. Muere para Dios. Dale todo a Dios. Y tu vida habrá merecido la pena. Siempre estamos a tiempo. Siempre. Y para los que tenemos que ver a otros, que Dios nos ayude a verles como regalos. También. Pero también entendiendo lo que cada uno es. Quien realmente te ama, siempre te confrontará con la exigencia de Dios. Porque eso es buscar para ti lo mejor. Y los que te aman, pero que en el fondo no quieren mojarse mucho los pies en el río, pues darán estos mensajes. Ay, todos tenemos algo de que, ¿verdad? Estamos aquí. Es verdad que todos tenemos algo de qué, ¿verdad? Pero también es verdad que podemos hacerlo muchísimo mejor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Me gustaría poder hablar un poco ya de cómo se desarrolla el ministerio con esta perspectiva de la gracia, pero lo dejaremos para otro momento. Creo que ahora mismo el tiempo nos ha dado hasta esto. Que Dios os bendiga, que Dios bendiga a los que nos han estado oyendo y que Dios prospere la palabra que hemos escuchado.